La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor. Oh Cristo. Estamos estudiando lo que la Biblia enseña en Apocalipsis capítulo 13 acerca de la bestia del mar. Ya hemos aprendido que esta bestia surgió de entre las naciones, representada simbólicamente en la visión como el mar. Aprendimos además que esta bestia fue muy poderosa y tenía mucha autoridad. Esta autoridad que recibió directamente del diablo fue ejercida en toda la tierra, según esta visión. Es decir, que el mundo en general siguió a esta nación, este reino, en sus obras diabólicas. Pero también aprendimos que la autoridad de la bestia, esta nación que estaba sirviendo el propósito del diablo, fue limitada a un tiempo breve, llamado simbólicamente 42 meses. Luego de hablar del origen y la autoridad de la bestia, nuestro texto en Apocalipsis 13, versículos 5 al 8, nos revela la obra específica de esta bestia. También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13, versículos 5 al 8. La primera obra que esta bestia iba a cumplir fue blasfemar contra Dios. Iba a blasfemar contra el nombre de Dios, el tabernáculo de Dios y los súbditos celestiales del Señor, los que moran en el cielo. El simple hecho que se habla de la adoración de esta bestia es una indicación de la manera como iba a blasfemar contra el nombre santo del único Dios verdadero. Todo lector de la Biblia sabe que solamente Dios es digno de nuestra adoración. No debemos ni hacer imágenes de Él mismo, mucho menos debemos rendir culto de adoración a una criatura de Dios. Pero según nuestro texto ya nos está señalando y veremos con más claridad más adelante, esta bestia recibía y aún exigía la adoración de los hombres. Esta condición trae a mente varios textos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Cuando el apóstol Pablo escribió 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, ya estaba en acción esta blasfemia y la apostasía que representaba. Nadie os engañe, les escribe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es la blasfemia principal de la bestia del mar, esa nación perseguidora del pueblo de Dios. Tomaba en su jefe de estado, o rey, la posición de Dios mismo, y dejaba al verdadero Dios a un lado como si no existiera, o si fuera inferior al hombre. Se oponía a Dios y a la adoración del Dios vivo. Este aspecto de la obra diabólica de este reino será aún más claro en la bestia de la tierra, que estudiaremos en los versículos 11 al 18 del capítulo 13. Pero claramente, esta bestia iba a blasfemar contra Dios y tomar el puesto que solamente Dios mismo debe tener.
La segunda obra de esta bestia, que menciona nuestro texto en Apocalipsis 13, versículo 7, fue de hacer guerra contra los santos y vencerlos, es decir, perseguir a los cristianos fieles. Debemos notar con mucho cuidado que el texto dice claramente que se le permitió. Le fue permitido por Dios llevar a cabo esta persecución contra la iglesia. Tenemos que entender que nadie hace nada contra el pueblo de Dios, a menos que Dios mismo lo permite. Así como había permitido en tiempos antiguos que Satanás probara la fidelidad de su siervo Job, en aquel tiempo del primer siglo, Dios estaba permitiendo que Satanás, a través del poder civil de Roma, probara la fidelidad de la iglesia. Sobre una prueba semejante el apóstol Pedro ya había escrito: ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1, versículos 6 y 7. Solo saber que toda esta persecución estaba bajo el control y la autoridad de Dios mismo sería de mucho consuelo y seguridad para los cristianos perseguidos. La situación no era que el diablo había ganado la ventaja o que el rey de Roma realmente tuviera más poder que Dios. Dios había dado el permiso para todas estas actividades. Claro que Él no iba a permitir que Satanás ni sus instrumentos humanos destruyeran al pueblo de Dios. La victoria estaba segura, a pesar de todas las aflicciones que los cristianos tuvieron que pasar por un tiempo. Hoy en día, nada ha cambiado. Dios siempre permite que tengamos ciertas pruebas y ciertos problemas en nuestras vidas, aun cuando somos completamente fieles a Él. Pero no lo hace por destruirnos, sino que permite las pruebas para ayudarnos a crecer espiritualmente. Y después de todo, descubrimos que todo está bajo el control de nuestro amoroso Padre Celestial. El texto dice que no solamente hizo guerra contra los santos, sino que los venció. Estudiamos un punto semejante con referencia al mismo caso bajo otro simbolismo en Apocalipsis 11, versículos 3 al 13. En el versículo 7 de Apocalipsis 11, hablando de la iglesia, bajo el símbolo de los dos testigos, el texto bíblico dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Pero la revelación que sigue en el capítulo 11 nos enseña que la victoria de la bestia sobre la iglesia fue aparente y temporal, no real ni definitiva. La iglesia ciertamente sufrió en una forma increíble. Su obra fue impedida durante esta persecución. Muchos cristianos murieron por su fidelidad a Cristo, pero la herida no fue de muerte permanente. El pueblo de Dios surgió de nuevo al pasar este poco de tiempo de persecución y surgió en gloriosa victoria por medio de Cristo. Según pensaba la bestia, había ganado la victoria sobre los santos, pero sería evidente enseguida que, como siempre, la victoria es de Dios y su pueblo. Lo que sí es cierto es que esta bestia causó una terrible persecución contra la iglesia. Además, este reino, la bestia, durante su tiempo de dominio y persecución contra los cristianos, también tenía el dominio sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13, versículo 7. Se trata claramente de un imperio internacional. En esto tenemos otra indicación que la bestia puede ser identificada como el poder civil de Roma, o sea, el emperador romano. El imperio romano gozó de la sujeción de muchas naciones que en su tiempo habían sido poderosas, pero en el primer siglo estaban bajo el dominio del imperio romano. Y este imperio ciertamente llena los requisitos de perseguir a los santos de Dios.
Aún la blasfemia que estudiamos anteriormente fue característica del Imperio Romano porque el emperador se hizo pasar por Dios y exigió la adoración de todos sus súbditos, especialmente durante el reinado del emperador conocido como Domiciano. Luego, en medio del anuncio de tantos problemas, el Señor presenta un mensaje de consuelo y ánimo para aquellos cristianos que siempre resisten la tentación de rendirse ante tantas pruebas y tribulaciones. Declara que los que adoran a la bestia no tienen vida. Ciertamente, ellos estaban quitando la vida física de los que adoraban a Dios y confesaban que Jesús es Señor, pero ellos mismos no estaban escritos en el libro de la vida. El cristiano fiel tenía algo que no le podían quitar: la vida en Cristo, vida espiritual, vida eterna. Pueden matar al cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Ellos, en cambio, recibieron vida física y la protección del Estado por haber confesado al Rey, por haber adorado a la bestia, pero por esta misma causa no podían estar en el libro de la vida. La Biblia divide a los seres humanos en dos categorías solamente: los que tienen vida y los que están muertos en sus delitos y pecados. ¿En cuál categoría cae usted, mi amigo? ¿Sigue usted al mundo, el camino fácil y seguro según esta vida, o sigue usted a Cristo, el camino lleno de tribulaciones y persecuciones físicas, pero la seguridad de vida eterna? Esta es la confianza del cristiano, que está escrito en el libro de la vida. No importa lo que le puede suceder en su vida física, si sigue fiel a Cristo, nada ni nadie le puede quitar su vida eterna. También el versículo 10 promete el castigo de Dios para aquellos que estaban atribulando el pueblo de Dios con la espada de la persecución. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aunque los hombres tomaron la espada para acabar con la iglesia del Señor, los cristianos no podían tomar la espada para defenderse, pues caerían bajo la misma condición de carnalidad que sus perseguidores. Pero Dios se encargaría de la venganza contra estos enemigos de la verdad. Él llevaría a cabo su justicia perfecta en ellos. Por esto los discípulos pudieron ser pacientes y nunca perder la fe, porque Dios es perfectamente justo. Los perseguidores de la iglesia recibirían lo que merecían a su debido tiempo, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Vida eterna o tribulación eterna. Estas son las alternativas que usted y yo tenemos. ¿Cuál escoge usted hoy, mi amigo? De corazón, entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubilón. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual. Muy buenos días, habla de nuevo para ustedes el hermano Alexander Castellanos. Es un real gusto en el Señor el presentar mensajes de su viva y permanente palabra.
Ahora voy a comenzar a hablar acerca de la iglesia que Cristo edificó, la iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Como es mi costumbre, siempre inicio un estudio haciendo una serie de interrogantes. Se usa la palabra iglesia más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Obviamente es una palabra muy importante, pero ¿qué significa exactamente? ¿Es la iglesia simplemente un lugar para adorar? ¿Es la suma de todas las denominaciones religiosas? ¿O es algo más personal y espiritual? Y además, ¿cuán importante es la iglesia? ¿Tiene Jesús una iglesia a la cual debemos pertenecer para ser salvos? Le ruego que escuche el estudio y usted encontrará respuesta a estas interrogantes. Cuando piensa en una iglesia, ¿piensa usted acerca de un edificio? La mayoría de gente lo hace. Incluso el diccionario define la palabra iglesia como un edificio apartado o consagrado para la adoración pública. Y esto lo dice el diccionario Webster del Nuevo Mundo. Pero, ¿es la iglesia simplemente una edificación hecha de madera o piedra o es algo más? Absolutamente. La iglesia que Jesús estableció existió antes que cualquier denominación, organización o edificación religiosa. Entonces, ¿qué es la iglesia y cuál debe ser nuestra actitud hacia ella? Al buscar a través de las Escrituras, es decir, la Biblia, la palabra de Dios y nuestra fuente autoritativa de la verdad, veamos lo que descubrimos acerca de la iglesia. En nuestra búsqueda de la verdad acerca de la iglesia, necesitamos responder 3 preguntas importantes. La primera, ¿qué es la iglesia? La segunda, ¿es la iglesia esencial? Y la tercera, ¿debería estar unida la iglesia? Vamos a tratar la primera interrogante. Es decir, necesitamos preguntarnos, ¿qué es la iglesia? Las personas tienen diferentes ideas en cuanto a la palabra iglesia. La palabra griega eclesia a menudo se traduce como iglesia y tiene una aplicación importante en el Nuevo Testamento. En la mente de la mayoría de las personas, la iglesia es el edificio. La palabra griega que nuestro Nuevo Testamento español traduce como iglesia viene de una palabra que significa los llamados fuera y hace referencia a la gente. Una de las mejores definiciones que se conocen de la iglesia se encuentra en Hechos 1 y Hechos 9:1. Hechos 1 dice que Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. En Hechos 9:1 leemos que Pablo estaba persiguiendo a los discípulos del Señor. Por tanto, la iglesia y los discípulos del Señor son la misma cosa. De más está decirlo que estos versículos no estaba diciendo que el apóstol Pablo, cuando él no era un convertido al Señor, cuando se conoce como Saulo, no perseguía a edificios, perseguía a los que integran la iglesia, o sea, a los cristianos. En el Nuevo Testamento, la palabra iglesia tiene un significado importante y parámetros bien definidos. Se menciona por primera vez en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, donde Pedro proclamó a Jesús como el Cristo y el Hijo de Dios. En respuesta a la afirmación del apóstol Pedro, vamos a observar lo que Jesús dijo.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, 18 al 19. Mientras tratamos de entender el significado de la palabra iglesia, necesitamos notar tres cosas concernientes a lo que Jesús dijo. 1. Cristo tendría una iglesia. 2. Jesús sería el edificador de su iglesia. 3. A Pedro y a los demás apóstoles, como referencia a Mateo 18, 18, se le daría las llaves del reino. Concerniente a este tercer punto, es importante notar que las llaves simbolizan autoridad. Aproximadamente un año después que el Señor prometió edificar su iglesia, vemos que el apóstol Pedro y los otros apóstoles usaron las llaves de autoridad para abrir las puertas del reino en el establecimiento de la iglesia. Este evento tomó lugar el mismo día de la celebración judía de Pentecostés, y el inspirado escritor Lucas lo registró en el libro de los Hechos, capítulo 2. Cuando leemos este capítulo, vemos que los 12 apóstoles recibieron poder de lo alto cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos mientras esperaban en una casa en Jerusalén. Este derramamiento, hermanos y amigos, del Espíritu Santo que cayó sobre los apóstoles y que el profeta Joel profetizó era, entre otras cosas, una señal que indicaba que Dios estaba a punto de establecer su reino. Y esto lo vemos en materia de profecía en el libro de Joel en el capítulo 2. Aunque no habían aprendido anteriormente los dialectos e idiomas que habían aprendido anteriormente, estos dialectos e idiomas que se presentan en Hechos capítulo 2, versículos 9 al 11, menciona: los apóstoles pudieron predicar el Evangelio de Cristo en varias lenguas humanas a aquellos individuos representados por una variedad de grupos étnicos y nacionales. Y esto lo digo porque hay una diversidad de conjeturas de que no eran lenguas lo que los apóstoles hablaron este día de Pentecostés. Este mensaje del Evangelio consistió, en primer lugar, una referencia a las profecías del Antiguo Testamento concernientes al Espíritu Santo que se estaban cumpliendo ese mismo día. Segundo, un resumen de las credenciales del Señor. Tercero, un mensaje acerca del significado de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y en cuarto aspecto, la revelación de la exaltación de Jesús al trono de David. Al oír este sermón, las almas sinceras y con conciencias remordidas que necesitaban salvación, clamaron con fe preguntando: varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. Y aquí está lo que el apóstol Pedro les dijo que hicieran para obtener la remisión, o sea, el perdón de pecados. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2, 38 al 39. Dios estuvo entonces y todavía está hoy
llamando a todos los pecadores a arrepentirse y bautizarse. Pero escuche lo que Lucas, el escritor del libro de Hechos, dijo concerniente a lo que pasó cuando Pedro continuó su sermón. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2, 40 al 41. Note otra vez que se mandó a los pecadores a bautizarse y que el bautismo fue para el perdón de los pecados. Aquellos que recibieron lo que Pedro dijo fueron bautizados y por ende recibieron el perdón de sus pecados, justo como Dios había prometido. Ellos fueron salvos, pero al ser bautizados, ¿de qué llegaron a ser parte? ¿Se unieron a una denominación particular? Lea una vez más lo que Lucas dijo cuando reveló por medio del Espíritu Santo lo que pasó en ese día casi 2,000 años atrás. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2, 41 y 46 al 47. ¿Se dio cuenta de lo que Lucas dijo? ¿Qué es lo que pasó? Los que fueron bautizados fueron añadidos al número de los salvos, y los salvos fueron añadidos a la iglesia. Ellos no se unieron a la iglesia de su elección. Tampoco llegaron a ser parte de una denominación, ya que, como puede notar, no existía ninguna denominación en ese tiempo. En cambio, cuando los pecadores se bautizaban, llegaban a ser salvos. Al mismo tiempo, Cristo les añadía al grupo de los que había salvado, y esto es bien claro. Es decir, que juntos todos los salvos constituían lo que se conoce como la iglesia. Hechos 2:47. En palabras simples, la iglesia es la suma de todos los salvos y los salvos constituyen la iglesia. En resumen, podemos decir, la iglesia es equivalente a decir los salvos. Por todo el libro de Hechos y el resto del Nuevo Testamento, puede ver que se identifica a las personas salvas exactamente en esta manera, es decir, como la iglesia. Se usa la palabra iglesia para hacer referencia a estas personas salvas en 3 maneras. Primero, se usa la palabra iglesia en un sentido local, como en el caso de la iglesia en Jerusalén. Segundo, se usa en un sentido universal para hacer referencia a los salvos de todo el mundo, como en Cristo amó a la iglesia. Y tercero, se usa en un sentido específico, como cuando la Biblia habla de los salvos que se reúnen para adorar. En todos estos casos, la palabra iglesia hace referencia a los que han sido salvos. Le resumo así. Local, la iglesia en Jerusalén, Hechos 11:22. Universal, Cristo amó a la iglesia, Efesios 5:23. Específico, en medio de la congregación, iglesia, te alabaré, Hebreos 2:12. En un sentido colectivo, la Escritura identifica a los salvos por medio de varios términos significativos y descriptivos, los cuales nos ayudan a entender la naturaleza y el trabajo de los salvos. Algunas de estas designaciones solían describir a los salvos
en las siguientes maneras. Note, los salvos, la iglesia, el reino, el templo, la casa de Dios, el cuerpo. Espero que le haya quedado clara esta lección acerca de lo que es la iglesia. Recuerde, hablamos donde la Biblia habla y callamos donde ella calla. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Llámenos o escríbanos al WhatsApp para cualquier consulta o sugerencia al 7335-3888. 7335-3888. Consulte nuestro sitio web www.iglesiadecristo.org.sb o www.cultivandolalma.com. Si usted viaja al área de Los Ángeles, California, visite la Iglesia de Cristo en Van Nuys. Estamos en el 14655 del Sherman Way Boulevard. Llámenos al 818-9354-638 para brindarle más orientación.